Te levantas temprano, es un día nuevo, y en la mesa del desayuno, tu hijo de 12 años te está mirando como si fueras el malo de su historia. Dice que las normas de la casa no tienen ningún sentido para él, que sus amigos no tienen que hacer nada de estas cosas, que tú solo quieres controlar su vida. Y en ese momento te sientes cansado, porque llevas años tratando de hacer las cosas bien y parece que nada funciona. O quizás eres tú quien ya no sabe si lo que haces tiene algún propósito. La verdad, criar hijos el día de hoy es complicado. Y honrar a los padres cuando eres hijo parece anticuado, obsoleto, casi ridículo en un mundo que te dice que la única autoridad válida eres tú mismo. Pero aquí viene el apóstol Pablo y escribiendo a la iglesia en Éfeso, dice algo que es muy importante escuchar. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, versos 1 al 3. Estamos ante el primer mandamiento que viene con una promesa. No es opcional, es un mandamiento. Esto no es una sugerencia cultural, es un mandato con peso eterno. Pero espera un momento, antes de que continuemos, pensemos en esto. Imagina una casa allá en Éfeso, en el siglo I, quizás de piedra, no lo sé. Adentro vive una familia cristiana, el padre es un negociante o un comerciante, la madre administra todo en la casa, tienen 3 hijos, el mayor tiene 17, está pensando en su futuro, está pensando en independizarse, en decidir por sí mismo. Y un día escucha esta carta, leída en voz alta en la iglesia, delante de todos. Hijos, obedeced. Y entonces este jovencito siente algo en su corazón, porque el día anterior había discutido con su padre. Le dijo cosas que seguramente no debió decir. Y ahora, frente a toda la iglesia, la palabra de Dios lo confronta. Concretamente lo confronta en su vida diaria, en su relación más cercana, la que nadie más ve. Porque aquí está el punto de esto. Tu fe no se mide en el templo, se mide en la casa, con las personas que mejor te conocen, con quienes ven cómo reaccionas cuando te interrumpen, por ejemplo, o cuando te corrigen, o cuando te dicen que no a algo que tú esperabas un sí. Ahí es donde Cristo vive o no vive en ti. Pero volvamos al texto. Pablo no está escribiendo a una cultura que idolatraba a los padres. Está escribiendo a un mundo romano donde el padre tenía poder absoluto. Podía incluso, escúchese bien, vender a sus propios hijos, rechazar a sus hijos si quisiera, e incluso quitarles la vida. Y en ese contexto, Pablo dice, obedeced en el Señor. Esa frase es muy diciente en esa época. No es una obediencia ciega, no es un sometimiento a un tirano, es una obediencia dentro de lo que es el señorío de Cristo. Cristo es la autoridad final. Él define qué es justo, qué es correcto, y bajo su autoridad los hijos deben obedecer. Porque, como dice el texto, porque esto es justo, dice el Señor. No dice porque es fácil, o porque siempre tiene sentido, o porque tus padres son perfectos. Lo que dice es que deben de obedecer porque esto es justo delante de Dios. Hay un orden en la creación. Hay un diseño. Dios estableció la familia
Y en ese diseño los hijos responden a los padres con obediencia. No porque los padres sean infalibles o no se equivoquen, sino porque Dios ordenó esa estructura como reflejo de algo más grande, nuestra relación con Él. Piensa en esto por un momento. Cuando un niño aprende a confiar en un padre terrenal que lo ama, está aprendiendo a confiar en un Padre celestial. Cuando aprende a obedecer con el corazón, no solo con actos externos, está aprendiendo lo que significa seguir a Cristo. La familia, como decía un puritano, es el primer aula de la fe. Y el apóstol Pablo lo sabe, por eso cita el quinto mandamiento de los 10 mandamientos de Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento, dice Pablo, que viene con promesa. Y esa promesa es doble, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el contexto original, esto era, podemos decir, literal, Israel en la tierra prometida. Obediencia trae bendición, desobediencia trae maldición, así les advirtió el Señor al pueblo. Pero Pablo lo está aplicando a la iglesia, a creyentes gentiles, aparte de Israel. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay algo en el orden de Dios que trae bienestar, que trae florecimiento. Es el diseño de Dios para nuestra bendición. Cuando vives según el diseño de Dios, la vida funciona. No perfectamente, porque el pecado está ahí, pero sí funciona mejor. Y en el caso de los hijos, cuando aprendes a honrar la autoridad con un corazón humilde, estás formando un carácter que te servirá para toda la vida. Honrar, déjame decir algo, no es solo obedecer, es mucho más que eso. Matthew Henry lo dice así: la obediencia abarca reverencia interna y actos externos. Puedes obedecer con resentimiento, cumplir la norma, pero odiar al que la impuso. Si así es, o si así sucede, eso no es honrar. Honrar significa valorar, respetar, cuidar la dignidad del otro. Y eso incluye a padres imperfectos, a padres que se equivocan, padres que a veces no saben siquiera qué hacer. Porque honrar no depende de que el otro sea perfecto, depende de que tú reflejes a Cristo. Y Cristo honró a su Padre Celestial de manera perfecta, incluso cuando eso significó la cruz. Ahora, espera un momento, porque lo que sigue es muy importante. Si eres hijo, este mandato puede ser pesado para ti, porque no puedes cumplirlo. No lo puedes cumplir perfectamente. Ya tú mismo lo sabes. Has fallado muchas veces. Esa vez que de pronto le gritaste a tu madre, o esa vez que ignoraste a tu padre, o esa vez que los avergonzaste a los dos a propósito. Y si ya eres adulto, si tus padres ya no están, quizás llevas el peso de las palabras que nunca dijiste y que debiste haber dicho, del tiempo que no les diste o de la honra que no tuviste para ellos. O si eres padre, el texto también puede confrontarte grandemente, porque Pablo no se detiene en los hijos. En el verso 4, que no leímos pero que está ahí, dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No seas impaciente, no seas severo sin razón, no los desanimes, está diciendo el texto, sino criar a los hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. Pero aquí está la tragedia. ¿Cuántos padres han puesto a sus hijos en contra de la fe por ser duros o por ser rígidos? Es decir, sin gracia.
Matthew Henry dice que los padres no deben enfocarse solo en la riqueza terrenal de sus hijos, deben, ante todo, cuidar sus almas. Pero lo triste es saber que hay muchos padres cristianos que viven para que sus hijos tengan éxito, tengan dinero, tengan fama, tengan títulos académicos, pero nunca les han señalado a Cristo. Entonces, después de considerar todas estas cosas, ¿dónde nos deja este texto? Podemos decir que nos deja en el mismo lugar que todo mandato de Dios nos deja, enfrentados a nuestra propia incapacidad. No puedes ser el hijo perfecto, tampoco puedes ser el padre o la madre perfecta, pero Cristo Jesús sí puede. Cristo fue el hijo perfecto, obedeció a su Padre Celestial en todo, hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses, y ahora por su obediencia, tú eres, por medio de la fe en Cristo Jesús, justificado. No por tu registro de hijo, no por tu buen desempeño como padre, sino por pura gracia. Pero esa gracia no te deja igual, te transforma, te capacita, te da de su espíritu, y ese espíritu te da poder para honrar, para obedecer, para criar, para amar. No perfectamente, pero sí cada vez mejor, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si eres hijo, aunque tengas 50 años o quizás más, pregúntate, ¿cómo estoy honrando a mis padres? Dar el debido honor a nuestros padres no significa aprobar todo lo que ellos hayan hecho o hagan. Significa que reconocemos su dignidad como portadores de la imagen de Dios. Y si tus padres fueron quizás abusivos en alguna manera y fueron destructivos, sé que honrarlos puede significar límites sanos, pero nunca odio. Y si eres padre, pregúntate, ¿estoy criando a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor? ¿O solo en mis propias expectativas? ¿Según mi agenda? ¿Les estoy mostrando a Cristo con paciencia o les estoy mostrando la dureza sin gracia? Y aquí está la aplicación quizás más difícil. Tu comportamiento en casa muestra tu verdadera fe. Puedes cantar en la iglesia y puedes servir en el ministerio y puedes orar en público, pero si en la casa eres impaciente, egoísta, orgulloso, entonces tu fe es cuestionable. Porque la familia es donde Cristo debe brillar primero. Si no brilla ahí, probablemente no brilla en ningún otro lado. Así que medita en estas cosas, piensa en tu familia, en esa relación familiar, en esa conversación que mantienes con ellos y ante todo, confía en Cristo, porque Él es el único que puede darte la gracia necesaria para ser el padre o para ser la madre o para ser el hijo que Él espera que tú seas. Porque el Evangelio no solamente cambia tu eternidad, también debe de cambiar tu hogar. Y cuando tu hogar cambia, entonces los demás lo verán. Porque una familia que refleja a Cristo es un testimonio más poderoso que 1000 sermones. Así que obedece al Señor, cría con gracia, confía en que Dios bendice lo que Él ha ordenado, porque Él nunca te pide algo sin darte el poder para hacerlo.